Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, saludos. Soy el Padre Arturo Cornejo. Aquí estamos desde YouTube o Facebook, donde tengamos el gusto de vernos. Quiero saludar a todos los hermanos católicos bautizados que siguen estas transmisiones de nuestros cursos bíblicos y también a todos los hermanos de alguna congregación cristiana, hermanos nuestros que también me dan y me hacen el gran favor de seguir estas transmisiones. También saludo a todas las personas de buena voluntad que por alguna situación han dejado de creer en Dios o de conocerlo. Un gran saludo para todos ustedes, bienvenidos. Este es el episodio número 6. Estamos estudiando la Sagrada Escritura. Y como su nombre lo dice, esto es un curso bíblico, es decir, estamos estudiando la Biblia. ¿Cómo se estudia la Biblia, padre? Bueno, la Biblia primero se lee, se va leyendo versículo, capítulo, y luego se va interpretando, digiriendo, entendiendo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué está pasando? ¿Para qué me sirve leer la Biblia, padre? ¿Por qué la tengo que leer? Porque es lo que ilumina tu vida. La vida del cristiano, la vida de una persona sin la Sagrada Escritura se convierte en una vida muy somera, muy sencilla, muy simple, muy insípida. No te sabe, no conoces, no sabes para qué vivir, no te motivas a lo mejor a nada, ni entiendes por qué salvarte. Les invito a que vayan por su Biblia mientras les doy todos estos avisos. Sé que muchos de ustedes tienen la Biblia en su casa, pero a veces no la leen porque pues no hay quien la lea con ustedes. Pues ya llegó el Padre Arturo para leer la Biblia con ustedes, para darles algunos buenos temas y ayudarlos en su crecimiento espiritual. Realmente me halagan muchos comentarios positivos que ustedes me hacen y me motivan a seguir adelante con esta gran responsabilidad de enseñar, ayudar y proclamar la palabra de Dios en medio de ustedes. Yo creo que ya fueron por su Biblia. La Biblia se hizo para tres cosas. Primero, para leerse. Segundo, para entenderla, comprenderla, llevarla a la vida y para salvarnos. Hay personas que presumen que la han leído, pero pues nomás la han leído como quien lee un periódico, y quien lee la Biblia como si fuera un periódico se quedó a medias. Realmente ni siquiera comenzó su vida de conversión o de gracia. Es muy importante, señores, que todos ustedes, los que tienen una Biblia, que sé que son todos, creo ustedes, vayan por ella. Un curso de Biblia sin Biblia, pues no es Biblia, imagínense. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia sin Biblia? Es muy importante que tengan por ahí una Biblia y que su Biblia sea católica. Ya pronto haremos un episodio de cómo saber que una Biblia es católica o no es católica. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar el curso bíblico. Estamos ahorita posicionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes ven la Biblia tiene dos grandes divisiones. El Antiguo Testamento, que es muy grueso, son muchos libros, todos ellos se escribieron antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, ¿vale? El Nuevo Testamento se escribió después de Cristo, ¿vale? Y mucho después de que Cristo se fue al cielo en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que sepan también ustedes que las primeras comunidades cristianas, la primera comunidad católica, no tenían Biblia. La Biblia era su voz. Les invito mucho a que aquí en YouTube tengo un tema que se llama La Sagrada Tradición de la Iglesia. Ojalá que lo puedan ver para que sustenten todo lo que vamos a estar leyendo ahorita en la Sagrada Escritura. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es el número 5, libro 5 del Nuevo Testamento, ¿vale? Primero están los Evangelios y luego viene el libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles son los primeros acontecimientos de los apóstoles y de las comunidades cristianas sin Cristo físicamente. Claro que Cristo andaba con ellos y el Espíritu Santo no se diga, pero ya no estaba físicamente. Ya no podían preguntarle físicamente, pero claro que Cristo andaba con ellos, ¿vale? Vamos al capítulo número 5. Este es nuestro episodio 6, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar a leerlo. Nos habíamos quedado, ¿se acuerdan?, con Juan y Pedro, que habían sido arrestados, fueron llevados ante los sumos sacerdotes por la curación del tullido, y ahora vamos a ver qué va a pasar en este capítulo número 5. Padre, yo no sé cómo llegar a los capítulos o versículos de la Biblia. Miren, yo sé que algunos de ustedes son muy inteligentes o ya tuvieron algún acercamiento a la Biblia y ahora la entienden y la leen muy fácil, pero hay muchos católicos que no han tenido acceso a la Biblia, a estudiarla, porque viven en lugares muy apartados,
porque no han tenido la cercanía a una parroquia donde puedan estudiar la Biblia. Por ellos hago estos videos y por ellos parece repetitivo la introducción del Padre Arturo, pero tiene un sentido. Los capítulos son los números grandes que tú ves en la Biblia, un numerito grande que ves en un principio del párrafo y que luego siguen unos numeritos chiquitos llamados versículos. Dice, capítulo 5, otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Hay que recordar muy bien que nos habíamos quedado en el capítulo 4, donde decían que Bernabé de Chipre había vendido un terreno y había llevado todo el dinero para repartirlo a los pobres. Ahora Ananías y su esposa Safira van a hacer lo mismo, pero se van a guardar una parte para ellos. Vamos a ver qué va a pasar, con esta gente que a veces le ofrece a Dios algo, pero no todo. O le prometen algo y no le cumplen todo, nomás una partecita. Dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Fíjense lo que le va a preguntar Pedro. Qué difícil pregunta le hace Pedro a Ananías. Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podrías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has metido a los hombres sino a Dios. Bueno, Pedro le está reclamando porque él, Ananías y su esposa van a hacer una promesa de vender para dar el dinero a todos, pero no lo dieron. Cuando alguien no promete nada, no tiene ninguna obligación de dar, ¿correcto? Estamos hablando de una persona que le promete a Dios algo y luego no se lo cumple. Esto es muy grave, por eso dice Pedro, ¿por qué has permitido que Satanás se apodere de tu corazón? Fíjense nomás, qué dura pregunta. Al oír a Ananías estas palabras se desplomó y murió. ¡Santo Dios! ¿Cómo ven? Se murió en ese momento porque se desplomó y murió Ananías cuando Pedro le reclamó por qué había hecho esa situación. Dice, un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Pues cómo no se iban a asustar, imagínense ustedes estar en una escena donde un hombre se desploma y se muere. Pues hasta yo me asusto y yo creo que hasta corro. Pero fíjense lo que van a hacer, dice que lo envolvieron y lo fueron a enterrar. Unas horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Como ven, la señora andaba ya echando tortillas, ¿o sabe dónde andaba doña Zafira? Entonces llegó ahí, doña Zafira llegó muy asustada, no sabía qué había pasado, ¿cómo ven? Y ya le habían enterrado al marido. Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, sí, ese fue el precio. Fíjense nomás, Pedro se sabía el precio de lo que habían vendido el terreno. Y le pregunta, y Pedro le replicó, ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya está a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Ándele, pobre mujer, ¿cómo estaría la pobre Zafira de asustada? Dice, se pusieron de acuerdo para engañar al Señor. Así nomás, fíjense nomás. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Ay, Dios mío, también la mujer se murió. ¿Cómo ven ustedes la palabra de Dios, lo que está narrando? La muerte del marido y la mujer por haberse puesto de acuerdo para desafiar a Dios. Así como muchas parejas en la actualidad se ponen de acuerdo para hacer daño, no solo a Dios, sino también a su prójimo, señores. Mucho cuidado quien se pone de acuerdo para hacer daño. Pueden pasarles muchas cosas espiritualmente y más cuando desafiamos a Dios. Dice, cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó en toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Pues sí, todos tenían miedo, pues cómo no. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios, así es. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo les tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Así es, la iglesia iba creciendo. Hay que recordar que es nuestra iglesia católica,
Esto que estamos leyendo ahorita no se refiere a ninguna congregación sectaria cristiana de hoy. Estos son los santos. Aquí está Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, los apóstoles y muchas otras personas que estaban llegando a integrarse a la iglesia. Iba creciendo la iglesia por la predicación y sobre todo, dice, por los prodigios y los milagros que los apóstoles hacían. Dice, más aún, dice, la gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, pero para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Aquí me voy a detener poquito. Yo tenía a mi abuela materna, sobre todo, que era muy devota de una estampita. Yo creo que ustedes tienen alguna abuelita, o si son ustedes alguna señora, que se llama La Sombra de San Pedro. ¿Han oído ustedes esa oración? Es una oración a la sombra de San Pedro. Y las abuelitas, yo me acuerdo que a mí mi abuelita siempre me la metía en mi cartera. Yo decía, bueno, ¿para qué me la mete? Me decía, rézala esa oración cuando viajes, para que San Pedro te cubra. Pues esa oración, que para nosotros a lo mejor pudiéramos ser muy incrédulos y no creerla, se remonta a estos tiempos. Dice, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, porque los hermanos separados dicen, ¿cómo le van a dar poder a una estampa? No, la estampa no tiene poder. El poder tiene invocar a la sombra de San Pedro, que tenía un poder curativo. Claro que Pedro por sí mismo no hacía milagros, Pedro hacía milagros por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice aquí, dice que sacaban a los enfermos, dice, para que Pedro pasara, dice, y aunque no los tocara, dice, con que les pasara la sombra de San Pedro, con eso quedaban bien. Bueno, es un comercial que les hago sobre esta oracióncita. Por los hermanos separados, que luego ven mis videos y dicen que soy un mentiroso, que soy un charlatán, que de dónde los católicos sacan esas oracioncillas, que no es cierto, que son amuletos, que son... Bueno, no son amuletos, son oraciones basadas en la Sagrada Escritura. Dice, acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Cuando nosotros llevamos a nuestros enfermos ante un apóstol, que es un obispo, ante un sacerdote que hace oración ante ellos de muchas maneras, imponiéndole las manos, poniéndoles el santo óleo de los enfermos, haciéndoles la unción de los enfermos, una hora santa, un retiro, todo esto es actual, porque lo hacían los apóstoles y las personas iban de diferentes pueblos. Dice, los apóstoles nuevamente arrestados. Estamos en el capítulo 5, versículo 17. Dice, el sumo sacerdote y toda la gente que era del partido de los saduceos decidieron actuar en la forma más enérgica. El sumo sacerdote dice, y toda su gente. El partido de los saduceos, ahorita vamos a llegar a eso, dice. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndoles, vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Fíjense, los saduceos y el sumo sacerdote los tomaron presos a los apóstoles, Pero un ángel dice que en la noche fue y les abrió las puertas, les dijo, vayan al templo, ustedes no tengan miedo y enseñen al pueblo. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Se reunieron estos señores sacerdotes, sumos sacerdotes y el sumo sacerdote del templo. Estamos hablando de los sacerdotes del templo de Israel, de los sacerdotes judíos, no estamos hablando de los sacerdotes actuales, Hay que distinguir muy bien la diferencia entre sumo sacerdote del templo de Jerusalén y sacerdote actual. No somos nosotros, son otros sacerdotes. Dice que se reunieron y luego dijeron, traigan a los prisioneros. Estos no sabían que ya andaban allá predicando. Como ven, no se daban cuenta que se habían salido por la fuerza del ángel, dice. Pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron, hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en sus puestos. Pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. Como ven, la cárcel estaba cerrada, no había sido violada la cerradura. Y los centinelas, pues los que cuidan la cárcel, allí estaban en sus lugares. Dijeron, no, pues aquí no ha salido nadie. Pero los prisioneros no estaban adentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido.
En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. ¿Cómo ven? No faltan los chismosos, ¿verdad? Ya llegó alguien ahí a decirles: a ustedes que encarcelaron a unos hombres, ya están en el templo otra vez predicando. Válgame Dios, imagínense cómo se pusieron de furiosos estos envidiosos. Dice: el jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Claro, el pueblo quería a los apóstoles. Entonces estos fueron muy diligentemente, con cuidado, los trajeron porque tenían miedo del pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: los habíamos advertido y prohibido enseñar en el nombre de ese, refiriéndose a Jesús. Pero ahora en Jerusalén, dice, no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Dice: estamos cansados, ustedes están haciendo que la gente no nos quiera y que nos echen la culpa de la muerte de ese mentado Jesús. Claro que eran los culpables, pero ahora les prohibían, decían: no estén envenenando a la gente contra nosotros. Según ellos los estaban envenenando, pero no. Los apóstoles predicaban a Jesús y no era una predicación de venganza ni de rencor, era una predicación normal de la vida de Jesús. Dice. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso de pie. Dice, fíjense nomás, qué barbaridad, ¿eh? Entonces, dice, de los pecados, nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Vuelve a hablar de esta frase que les decía en el episodio pasado. Está primero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más importante? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con los hombres? Ahorita mucha gente está quedando bien solamente con los hombres y se ha olvidado de agradar a Dios. Y a todos nos puede pasar. Nos gana lo humano, nos gana el quedar bien, nos gana el no tener problemas. Porque cuando uno, escúchenme muy bien, y yo, el Padre Arturo, se los digo por propia experiencia, cuando uno obedece a Dios más que a los hombres, se llena de problemas, se llena de envidias, se llena de dificultades. Dice: ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. ¿Se han visto alguna persona llena de rabia que le rechinan los dientes? Casi se le voltea la boca para un lado de coraje. ¿Sí los han visto? Algunos, bueno, porque tienen mucho estrés, pero algunos de coraje. Dice que rechinaban los dientes de rabia porque querían matarlos, dice. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Va a llegar Gamaliel. Gamaliel va a ser el maestro de San Pablo y era un hombre dedicado a Dios, verdaderamente un gran maestro de las Sagradas Escrituras, un hombre judío, conservador, entendido, pero sobre todo muy equilibrado, porque no era fanático. Ahorita estamos llenos de gente fanática, que extremadamente cree una cosa y se fanatiza por eso. Gamaliel era un hombre prudente, equilibrado en la fe. Y dice que les va a decir: sáquenlos un ratito, por favor, aquí a los apóstoles, a estos hombres, sáquenlos. Quiero decirles algo aquí al consejo, a los sacerdotes. Y fíjense lo que les va a decir: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que en tiempos atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron, todo quedó en nada. Tiempo después de la época del censo surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también este pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Dice: si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. ¡Qué sabias palabras! Casi me hinco aquí ante Gamaliel. Gamaliel, el gran maestro del Antiguo Testamento, maestro de la ley, maestro de San Pablo y de muchos hombres de buena voluntad,
incluso yo creo que de estos, porque le permitieron dirigirles unas palabras, no era cualquier hombrecillo Gamaliel. Les va a decir, a ver, hombres, pónganme atención, acuérdense que hubo un tal Teudas que juntó unos hombres, y luego vino otro que se llamó Judas el Galileo, ¿no? Y dice, hicieron mucha revuelta y al final se terminó todo. Dice, no dejen en paz a estos hombres, dice, no les haga nada, porque si esto es de Dios, va a continuar aunque ustedes hagan lo que hagan. Y si no es de Dios, por sí mismo se va a caer. Así es. Dice, cuidado, porque no están luchando contra ellos, están luchando contra Dios, ¿no? ¿Y quién va a ganar contra Dios? Pues nadie. Y así muchas veces, miren, cuando ustedes vean que algo en la iglesia no funciona, no prospera, no pega, pues no es de Dios. Y cuando algo es de Dios, eso va a funcionar. Cuando Dios tiene un plan para un lugar, para una persona, para una comunidad, eso va a pegar porque es de Dios, así de sencillo. Yo cuando comencé a hacer estas transmisiones en vivo o en YouTube, yo siempre dije, Señor, si es para tu gloria, ayúdame a que esto pegue. Si no es para tu gloria y si no va a servir, pues que no pegue. Y hasta ahorita ha pegado y muy bien, díganme si no. Así que esto no es obra de Arturo, no es obra del Padre Arturo, ni es obra suya, esto es obra de Dios. Estamos haciendo una gran diferencia aquí en las redes sociales, esperemos que Dios nos permita continuar, porque esto es obra de Dios. Y lo que estaban haciendo los apóstoles era obra de Dios. Y lo que les dijo Gamaliel lo vuelvo a repetir, y eso aplica a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una obra de Dios, no es obra de hombres. Si fuera obra de hombres ya se hubiera terminado. Y la Iglesia Católica tiene 2000 años y ahí sigue, a pesar de problemas, dificultades, tristezas, persecuciones, enfermedades y dolencias y todo. La Iglesia sigue porque es obra de Dios. Y todo lo que es de Dios permanece y perdura. Los hombres somos pasajeros. Dice, los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y de proclamar a Jesús el Mesías. Los apóstoles salieron contentos, dice, contentos porque estaban sufriendo. Así también, cuando ustedes y yo sufrimos por la causa de Dios, no se me agüiten. Es parte de la vida del cristiano. La cruz, el sufrimiento, las tristezas, las persecuciones, las críticas, las burlas. Qué padre estuvo este capítulo número 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No se pierdan el próximo episodio de nuestro curso bíblico. Hay que tener su Biblia ahí con ustedes. Y yo les invito de verdad, de todo corazón, quien me ve y no se ha suscrito a mi canal, hágame el favor de suscribirse. Al principio de mi canal aparece una palabra en mayúsculas que dice suscribirse. Apriétenle ahí y luego a un lado viene una campanita. Apriétenle a la campana y esa campanita les va a hacer llegar a ustedes las notificaciones donde nosotros les avisamos cuando vamos a subir un video o cuando lo hemos subido. Les agradezco mucho sus ayudas, sus oraciones, sus aportaciones y sobre todo les agradezco que me vean. Ojalá que esto sea para ayuda de ustedes. Gracias a mis amigos, que son todos ustedes que me ven. Gracias a quien no me quiere, pero me ve. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buenas noches.